Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. El próximo mes de abril se van a cumplir 4 años de la puesta en marcha en la Archidiócesis de Toledo de la Comisión de Protección de Menores, al igual que se ha hecho en todas las diócesis de España. Sí que es verdad que cada una a su ritmo. Hoy este tema será el punto de encuentro y de reflexión y conversación en Enfoque. Vemos nuestro vídeo. El próximo 7 de abril se cumplirán 4 años desde que se creara en Toledo, por indicación del señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez, la Comisión Diocesana para la Protección de Menores y otras personas vulnerables. En el decreto de creación de esta comisión se nombró como directora a Lourdes Carrazoni Prous, psicóloga y experta en Derecho Canónico. La componen también Juan Marín Relanzón y los sacerdotes Félix del Valle Carrasquilla y Francisco de Asís Pérez. El decreto de creación de esta comisión recuerda que el Papa Francisco aprobó en mayo de 2019 una norma estableciendo nuevos mecanismos para implicar activamente a toda la Iglesia en la lucha contra los abusos sexuales y que en particular busca facilitar que las personas que tengan conocimiento de esos abusos puedan informar a la Iglesia, garantizar que se estudien convenientemente las informaciones recibidas y se tomen oportunamente las medidas necesarias. Entre los fines de la comisión está velar porque todas las instituciones y ámbitos eclesiales católicos que desarrollan su tarea pastoral en el territorio de la archidiócesis sean un lugar seguro, libre de abusos sexuales, de modo particular para los menores y otras personas vulnerables que participan de todas sus actividades. A punto de cumplirse 4 años desde su creación, la Comisión ha puesto en marcha diferentes iniciativas, entre las que destacan la elaboración de una guía con el objetivo de facilitar tanto a sacerdotes consagrados como laicos comprometidos con la misión evangelizadora y educativa de la Iglesia, la creación de entornos seguros para prevenir y combatir cualquier forma de abuso que se pueda dar en menores y personas vulnerables de nuestra archidiócesis. Además, los miembros de la comisión han participado en los diferentes encuentros de formación y trabajo que se han convocado junto a los componentes de las diferentes oficinas de protección de menores creadas en todas las diócesis españolas con el mismo fin. Igualmente han contribuido con los datos que les han pedido desde diferentes instancias para que formen parte del informe elaborado por la Conferencia Episcopal Española. En este ámbito, la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia estudió el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico que presentó el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores, un borrador que incorpora las observaciones de los obispos y las ideas recogidas en el mensaje al pueblo de Dios de la plenaria, además de las indicaciones del Consejo Episcopal para Asuntos Jurídicos. La permanente ha evaluado el texto, que pasará a la plenaria de marzo. Este plan de reparación integral está orientado a evitar que los casos de abusos a menores vuelvan a repetirse, a la vez que plantea cómo ofrecer a las víctimas una reparación integral y adecuada, dando respuesta a la demanda que cada caso particular requiere. Además, la Comisión Permanente aprobó la creación de la Comisión de Arbitraje prevista en el Plan de Reparación Integral a las Víctimas. Esta comisión, de ámbito nacional, tendrá como objetivo el estudio de las denuncias presentadas en las oficinas de protección de menores, pero que por diversos motivos no pueden tener recorrido en el ámbito judicial, civil, canónico o penal. Bueno, pues ahí tenían el número de teléfono y la página web de esta oficina de la Archidiócesis de Toledo. Luego habrá tiempo para repetirla, pero ahora es el momento de presentar a nuestros invitados. Don Félix del Valle, buenas noches. Bueno, podemos decirlo, ¿no? Más de 30 años conociéndonos, más de 30 años, sobre todo al principio, colaborando en esta casa. Bueno, hemos evolucionado mucho cada uno en nuestras carreras, pero yo creo que hoy, bueno, pues le agradezco especialmente que esté aquí para hablar precisamente de su labor, de su implicación en esta comisión. Así que muchísimas gracias. Y como siempre, saludos a tu padre. Lourdes Carrazoni, directora de la Oficina del Menor aquí en la Archidiócesis de Toledo. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí de a nuevo. Vosotros. Fíjate, 4 años, ¿verdad? 4 años ya, parece mentira. Bueno, se ha hecho mucho y yo creo que hoy este programa va a dar buena muestra de lo mucho que se ha hecho, no solamente en el ámbito de la Archidiócesis de Toledo, sino en el ámbito de la Iglesia española, ¿no? Efectivamente. Hay un adagio en periodismo que dice que lo que no se cuenta no se sabe o no es noticia, ¿no? Pues hoy vamos a contar muchas cosas.
y don Francisco de Asís Pérez. Buenas noches. Buenas noches. También Gracias, miembro Ana. de esta comisión. Le veíamos en aquel primer programa que hicimos. Sí. Y 4 años, ¿verdad? Ya ha pasado un poco, sí. Ha pasado, bueno, ha pasado mucho o poco, depende de la medida que le pongamos al tiempo, ¿no? Pero implicado sigue en esta comisión. Bueno, vamos a empezar por esto, si os parece. Lourdes, 4 años, yo creo que se ha avanzado mucho. ¿Qué serían los puntos que tú destacarías? ¿Cuáles serían? En estos 4 años la labor fundamental ha sido la de interiorizar todo lo que teníamos que trabajar, todo lo que teníamos que ofrecer y formarnos en todo este asunto que, aunque llevamos años elaborando, pero es verdad que ahora la necesidad era acuciante, puesto que nos lo transmitió así el Papa Francisco y teníamos que ponernos las pilas. Así que hemos estado formándonos a marchas vertiginosas e intentando hacer una oficina que esté a la altura, que pueda ofrecer un servicio integral y bueno, pues en eso estamos ahora mismo. Hablaba de la formación, es algo en lo que han estado trabajando muy concienzudamente los dos sacerdotes que nos acompañan en formación. Entiendo que primero personal, porque si no hay una base, y luego de cara a los demás. ¿Cómo ha sido esa formación, Félix? Bueno, además de lo que ha dicho Lourdes, yo querría añadir que es muy importante establecer cauces para hacer llegar las denuncias, o sea, facilitar el conocimiento de los casos. Entonces, una de los cometidos importantes de la oficina es facilitar que puedan llegar, en este caso sobre todo a Lourdes, que es quien lo recoge, los posibles casos de denuncia, y son ella sobre todo la encargada de recibirlos y atenderlos, porque ella es como el rostro visible, además de dirigir la comisión. Y luego también la comisión tiene la misión de ayudar a toda la diócesis a facilitar en la medida de lo posible, quiero decir, en los ambientes, la seguridad, es decir, que se den las condiciones que a veces son de sentido común, pero que por desgracia se olvidan, para eso, dificultar todos estos temas. Y luego, con respecto a la formación, yo creo, y es mi opinión personal y mi campo, pues que es necesaria, por una parte, vamos a decir, una gran vida espiritual que permita vivir, en el caso nuestro, el celibato con toda su profundidad, y, en segundo lugar, instrumentos tomados de una sana psicología para aplicarlos en la búsqueda de una verdadera madurez afectivo-sexual. Eso es a lo que yo sobre todo me... A lo que te has dedicado tanto con sacerdotes como con seminaristas, ¿no? Sí, sí. Francisco, coincides en este punto, ¿verdad? La importancia de la formación y de definir bien lo que hay que hacer, o sea, primero cuál es el problema, la situación, y luego lo que hay que hacer y cómo trabajar, ¿no? Hombre, ahí se refiere mucho a algo que Papa Francisco en la Amoris Laetitia dice y repite, dice, siempre tenemos que estar formándonos para mejorar en el amor, porque nuestra vida es por amor y para el amor de Dios y para el amor de las demás personas. Entonces tenemos que estar formándonos, y una comisión como esta para garantizar en lo posible un ámbito seguro a todos los menores y todos los adultos que trabajan con menores en el ámbito de la diócesis. Pues claro, son muchos aspectos. Entonces, claro, a nivel de comisión hemos asistido a distintos encuentros que ha organizado la Conferencia Episcopal, que han sido muy provechosos, porque son muchos aspectos. No solamente... Entre las aportaciones realizadas, lo hemos dicho en el vídeo, la guía de actuación para profesores, para sacerdotes consagrados y laicos, que estuvo a disposición y que está a disposición de todo el mundo en apenas 6-7 meses después de crearse la comisión. ¿Cuál ha sido el impacto, cómo ha sido la aceptación de esta guía, Lourdes? Bueno, la guía ha sido un acierto porque, bueno, lo que es un compendio del protocolo, el protocolo es muy extenso, y lo que hicimos, bueno, pues fue algo que hiciera llegar a toda la población y que fuera asequible, inteligible, y la verdad que ha sido una guía creo yo que es muy precisa, resume muy bien lo que es el abuso, cómo prevenirlo y cómo actuar ante un caso de abuso. Y esa misma guía, pues bueno, se ha expuesto hasta ahora pues, a diferentes núcleos sacerdotales y laicales, y seguiremos proyectando esa guía, porque creo que es muy interesante que todos sepamos todo el contenido para saber qué hacer
en un momento determinado. Lo decía Félix, a veces son cosas de sentido común, pero que se nos olvidan. A veces que tenemos que recordar lo que de suyo sabemos, pero a veces sí, hay que recordarlo, no pasa nada, ¿no? En ese sentido, la guía tenía que ser muy práctica también, o sea, muy concreta, muy práctica, ofrecer pautas muy fáciles y prácticas. Aunque suene un poco como lógico, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza la guía, pues habla de, en el caso de encuentros o entre un profesor, un laico y un menor, pues que la puerta del despacho esté abierta o facilitar que puertas de cristal. Claro, eso dice, pues sí, pero claro, muchas veces hay que decirlo, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo hace muchos años en Norteamérica me contaban que esas cosas ya estaban y que, por ejemplo, en campamentos los monitores tenían prohibido entrar en las habitaciones de los niños, se tenían que quedar a la puerta. Esas normas han tardado un poquito en llegar a nosotros, pero bueno, pero sí que es oportuno tenerlas. Ocasiones, ¿verdad, Francisco? Se actúa un poco así como por inercia, ¿no? Y no reparamos, ¿no? Claro, porque no ha habido un daño. Esto pasa como en las carreteras cuando han tenido que poner una señal de un ceda al paso, un stop, por desgracia ha tenido que haber un accidente. Aquí, por desgracia, ha tenido que haber casos tristes de abusos para que se recuerden las cosas más elementales de prudencia entre adultos y menores, que son cosas muy básicas, muy de sentido común, pero claro, hay que recordarlo. Y sobre todo en un momento donde la sociedad está hipersensibilizada con estos temas. Yo no sé si esta hipersensibilización, sería un tema muy interesante de abordar, bueno, pues viene de algún sitio, obviamente sí, pero sí que es verdad que a la Iglesia se le pone en un especial punto de mira. Sí, y también no pasa nada por decirlo. Sí, se nos mira con lupa. Yo creo que por dos razones, como se dice a veces, una buena y otra mala, ¿no? La razón buena es que estamos obligados a una ejemplaridad mucho mayor, y lo que en otros ámbitos, en ninguno sería tolerable, por supuesto, pero en el ámbito de quien dice tener pues intimidad con Dios, creer en, no sé, tener una moral hecha, pues es mucho más grave y es mucho menos ejemplar. Pero yo creo que también, como comentábamos antes, me parece que a la cara B, a la Iglesia se le toma como chivo expiatorio en este asunto. Y se le pide a la Iglesia, e incluso se exagera en algún nivel con respecto a la Iglesia lo que se minimiza con respecto a otros. Ya, pero sin minimizar esos casos que ha habido en la Iglesia, que están ahí y de los que la Iglesia tiene que pedir perdón. Aunque hubiera solo uno, pues ya sería grave y sería antitestimonial y sería escandaloso. Lourdes, ¿percibes esa hipersensibilidad en la sociedad con respecto a algunas cuestiones que a lo mejor hace 15 o 20 años no estaban tan a flor de piel? No estaban tan a flor de piel. El primer informe de abusos es de 2008, no desde hace tanto. Y a partir de ahí también la sociedad ha ido formándose en este tema y es ahora cuando todo surge, pero la Iglesia empezó bastante antes que empezara la sociedad. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que sí que es necesario. De hecho, el otro día leía un dato que en el año 2015 subieron los abusos cerca de un 70%, los abusos en la sociedad. Eso es una barbaridad. Entonces hay que ponerse las pilas y bueno, creo que es necesario que haya una sensibilización extraordinaria para que esto deje de aparecer. Esta hipersensibilización de la sociedad con respecto a este ámbito y cuando ponen el punto de mira a la Iglesia, ¿es más señalada contra los sacerdotes que, por ejemplo, contra los laicos que participan, por ejemplo, en actividades educativas, en formación de ámbito religioso? Hombre, la prueba es que basta un caso de un sacerdote y sale toda su vida, su nombre, su vida. Basta un caso de un laico que ha colaborado en las tareas eclesiales y salen las iniciales y no dicen nada de él. Esta persona que ha hecho esto, ha hecho lo otro. Entonces, exige más a un sacerdote. Es lógico también, lógico. Un sacerdote vive un celibato y debe vivir de una manera como con una afectividad más ordenada. Pero claro,
basta un solo caso, es muy grave, pero claro. Hablábamos antes de comenzar el programa de un libro que salió hace más o menos un año y me has comentado, Félix, sobre la maduración afectiva. En estos años se viene hablando mucho de la educación afectivo-sexual, no circunscribiéndonos solamente a los sacerdotes y a los futuros sacerdotes que son los seminaristas, pero podríamos decir, y yo creo que Lourdes también, como en su ámbito como psicóloga, que tenemos una sociedad en la que hay que dar más pasos para conseguir esa madurez afectiva. Sí, sin duda. Por educación, o mejor dicho, por deseducación, por un ambiente muy emotivizado, por una falta de raíz cristiana, por la desestructuración familiar que va siendo cada vez, por desgracia, más extendida, pues yo creo que todo eso contribuye a formar o a deformar en la inmadurez pues, por sí mismo. Entonces hace falta una educación positiva mucho mayor y mucho más profunda para paliar los efectos de todo eso. ¿Cómo es una persona inmadura afectivamente, con inmadurez afectiva, Lourdes? Bueno, es una persona que no tiene una identidad muy formada sobre sí mismo, porque tampoco tiene unos vínculos en los que se haya podido reflejar, ¿no? Y al fin y al cabo es una persona con unas carencias importantes que busca rellenar, pues bueno, ese tipo de faltas, ese tipo de fallas en la educación, fallas en la afectividad, y busca dónde poderse compensar. Entonces a veces se busca de una manera equivocada y se busca de una manera desmesurada. No es capaz de haber un equilibrio, de haber una madurez en ese sentido, y bueno, pues al final se convierten en personas que, bueno, pues en ese sentido poco estables. Y en el seminario, con los seminaristas y también con los sacerdotes, ¿cómo se trabaja en este ámbito? Hombre, el actual rector del seminario, como los anteriores, han tenido mucha influencia en conocimiento de formación de sacerdotes y ha influido mucho también en la formación afectiva. De hecho, Lourdes ha estado hablando a los seminaristas de la guía de prevención, o sea, que ha tenido mucha influencia. Está todo ya mucho más sensibilizado para prevenir todos los temas que pudieran venir en un futuro. Insisto que no lo quiero yo enfocar únicamente a los seminaristas o a los sacerdotes, porque es algo que está en nuestra sociedad y que se ven en otro tipo de problemas y de patologías. Por ejemplo, el tema, del acoso en redes sociales también se ve, ¿no? Que también es algo que hace mucho daño y que denota que la sociedad está enferma, está fallando, ¿no? Sí, efectivamente, es un cauce el del abuso en las nuevas tecnologías que está bastante boyante porque es muy accesible. Es un acoso indirecto, o sea, no hay un contacto físico, pero el daño es tremendo, porque al final al menos se le engaña, se le manipula y se le destroza, porque luego muchas veces esas imágenes y esas cosas se publican y se mandan a grupos, se mandan a la sociedad y el daño es incalculable. También habéis realizado trabajos de concienciación y visibilidad. Entiendo que hacia adentro y hacia afuera, siempre este discurso está ahí presente. ¿Dónde es más difícil concienciar? ¿Dentro o fuera, Félix? Pues yo creo que fuera, gracias a Dios. Creo que dentro, en la Iglesia, todo este asunto, como comentaba antes Francisco, pues como se han dado casos y casos serios y casos escandalosos, pues creo que ha contribuido a que tomemos conciencia mucho más viva de la necesidad de atender a todos esos temas, pero fuera yo creo que no, porque a mí me parece que todo, o sea, cómo se entiende y se vive la sexualidad dice mucho cómo se entiende qué es una persona humana y cómo debe vivir. Y yo creo que hoy en día, con respecto a la sexualidad y a la afectividad, hay, por una parte, una banalización, es decir, se considera algo ajeno a la persona. Yo puedo hacer en el ambiente o en el ámbito sexual lo que quiera y eso pues, no tiene ninguna repercusión, igual que me puedo poner unos zapatos u otros, o me puedo poner una camisa u otra, puedo hacer con mi sexualidad lo que quiera y eso como que queda fuera de mí, y no es así. Cómo se vive la sexualidad viene a decir en realidad cómo es una persona. Algunos autores dicen que el modo de vivir la sexualidad es
como una especie de microcosmos del macrocosmos total de la persona. Eso no quiere decir que haya que centrar la formación en la sexualidad en cuanto tal, pero que sí hay una relación muy íntima entre cómo es una persona y cómo vive su sexualidad. Y eso el mundo no lo entiende o no lo quiere entender. Y yo creo que dentro, gracias a Dios, en la Iglesia es mucho más fácil que se entienda eso. Francisco, por desarrollar esta idea, que hay una, él ha dicho banalización, yo diría también una mercantilización, un consumo de la sexualidad ajena a lo que significa eso para la persona, ¿no? En realidad vivimos en un pansensualismo. Todo en la sociedad, todos los anuncios te invitan con imágenes sexuales. Yo le escuchaba a Papa Francisco decir que todo el problema de la afectividad, que no es en realidad un problema, que tenemos que estar siempre cuidando nuestra afectividad en relación a todos los asuntos, sobre todo en el amor. Es un problema, es una realidad. Es una realidad, pero no hay que hacer que sea un problema. Es una realidad que hay que cuidar y siempre esa formación. Pero es verdad que vivimos en una sociedad en que presenta como si fuera las cosas corporales solo epidérmicas, como si fuera la única fuente de felicidad. No sé, a mí ahí hace poco unas madres de unos 40 y tantos años me dijeron que cuando eran jóvenes, con 15, 16 años, se lo pasaban muy bien comiendo pipas. Nada más, sin tener que hacer ningún gasto especial ni ninguna diversión especial, pues son cosas que ha cambiado esa mentalidad de sociedad, claro. Cambia mucho. Sí, pero hay que estar en la sociedad en la que nos ha tocado. Actualmente, claro. Independientemente de que tengamos esas referencias. Hay una mercantilización, es obvio. Pero es muy curioso que lo que se permite o lo que nos permitimos como sujetos libres y lo hacemos sexual en el ámbito de la sexualidad, luego lo juzgamos en otras personas cuando hacen lo mismo. Se produce un caso de estos, ¿verdad, Lourdes? Sí, la verdad que sí. Y es verdad que al hilo de lo que decía Francisco de Asís, que está todo tan pansexualizado, que es necesario informar a los menores y decirles dónde se están metiendo, qué es lo que están haciendo. Y al final cómo están traficando con su cuerpo, porque ellos no lo saben, están traficando con su cuerpo. Y les engañan, les manipulan y esto luego queda una huella importante en el alma, ¿no? Sí, pero hablando de esto, es necesario decirles, precisamente cuando pasan cuestiones de estas, o en otros ámbitos se habla mucho de la educación sexual en los colegios, la educación sexual en las familias, que las encuestas, las estadísticas dicen que se sigue fallando, que por ejemplo, el problema que hay ahora con el porno. Son muchos los estudios que dicen que el primer contacto con una imagen sexual que tienen los niños cada vez a más temprana edad es el porno, que en su casa no se habla, en su casa no se dice, en los coles tampoco. O sea, por un lado, es una paradoja, ¿no? Por un lado, todo está muy sexualizado, pero por otro lado, el tema sigue siendo tabú en las familias y en los coles. Sí, yo creo que es una parte de la paradoja. Yo creo que al ser un enfoque sin raíz, pues lógicamente se convierte en algo contradictorio. La raíz es la persona humana, no puede verse, no se puede entender ni vivir ni la sexualidad ni la afectividad, ni en último término nada, si no tiene raíz, es decir, si no vamos al centro de la persona e incluso el centro de la persona en su relación con Dios. Cuando se desarraiga la sexualidad lleva a paradojas como esta, incluso a esta paradoja de que por una parte la sexualidad tiene una importancia grandísima porque se convierte incluso en la pantalla de la propaganda, pero luego no hay repercusiones, se tiene como algo irresponsable, no se puede hacer lo que se quiera y no hay ninguna responsabilidad. Y sin embargo, y es lo que comentabas tú ahora, esa responsabilidad como sí que se agudiza en relación con otros, pues en el caso que estamos comentando ahora, claro, en relación con los sacerdotes o con la Iglesia o con los católicos o con los cristianos,
pero en mi opinión la fuente es eso, la falta de raíz en una visión integral de la persona humana. Vamos a ir con ese informe, el informe para dar luz, es el informe que ha elaborado la Conferencia Episcopal Española en colaboración con todas las diócesis de nuestro país. Es un informe público, o sea, cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo teclea para dar luz y se va a encontrar el informe actualizado a la última semana de enero, porque fue cuando se reunió en la Comisión Permanente y se actualizó, y ahí están los datos, diócesis por diócesis. Si metemos Archidiócesis de Toledo, pues van a aparecer los datos. ¿Cómo habéis trabajado en la recolección de esos datos, Lourdes? Bueno, eso lo ha hecho un trabajo arduo la Conferencia Episcopal. Nos ha pedido a todas las diócesis, bueno, pues un informe de lo que ha sido todos estos años. El informe para la luz cuenta desde el año 40 hasta el año 2002. Entonces, en todos esos años, ¿qué casos hemos tenido? Y hemos hecho un informe sobre todo eso y se ha recopilado pues cada caso. De los casos que han salido, que son cerca de 800 testimonios, realmente probados no hay tantos, porque muchos están pendientes de resolución judicial, otros el sacerdote ha fallecido y no se puede investigar, entonces no se puede hablar tanto de cifras por eso mismo, porque es un informe vivo, que está todo el rato pues eso, incorporando información, incorporando formación, incorporando datos. ¿Vale? 800 casos en toda España. Sí, es sí, importante que lo analicemos. Sí. Desde el año 40 hasta 2022. 200 testimonios. Si nos metemos en el apéndice de Toledo, estará el número de casos que se han comunicado, los casos en los que ha habido sentencia, los casos que, bueno, hay exactamente no me acuerdo de la expresión, puede haber caso, aunque jurídicamente no sea tal, pero bueno, son unas cifras muy bajas, insisto, están ahí. Pues ahí sí, son ya en estos 80 años 4 casos, de los cuales 3 están pendientes de resolución judicial, con lo cual tampoco podemos hablar de... Sí, pero es muy interesante. Hombre, en esto no seré yo quien diga que los periodistas hemos ido buscando el titular del dato, porque antes de que los periodistas buscáramos el titular del dato, sí que hubo otro informe. Ha habido varios informes. Hay un informe del Defensor del Pueblo, que también se hizo público, creo recordar, a finales del año pasado, en torno a noviembre, que otro medio de comunicación extrapoló unos datos. Es importante, los datos son importantes, el número es importante, pero es importante no perder de vista de que sean 5, sean 8, sean 3 o sea 1, detrás hay una persona. Hay una víctima y hay un victimario. Y eso es lo que realmente nos tiene que dar a pensar y a actuar, ¿no, Francisco? Gracias a Dios, cuando solo hay una víctima, hay que agradecer. Dentro de lo malo, lo menos malo. Lo peor es cuando de los victimarios, como se dice, o diríamos en lenguaje jurídico delincuente, hay varias víctimas. Ahí es porque no se ha parado a tiempo o no se ha dado la voz de alarma. Entonces, gracias a Dios, se para solo o se llega a conocer cuando solo hay una víctima. Cuando hay varias, la cosa es mucho más grave. Hay una patología que hay que evitar a toda costa y evitar el contacto cuanto Pero antes. podemos decir que ahora la Iglesia española tiene los mecanismos, las herramientas para parar. Sí, absolutamente. Y se aplican. Sí. Y se cuida en todas las diócesis. Eso es verdad. Y fuera de España también, claro. Se está haciendo. A nivel canónico y a nivel eclesial para concienciar a todos. Se está cuidando. No podemos perder ese referente, la persona, ¿verdad? No, claro. En los dos polos, la persona de la víctima y la reparación integral tiene que apuntar en la línea de lo que comentaba a ese centro que muchas veces ha quedado muy dañado. Ese centro de la dignidad de la persona, de su conciencia, de su propia valía y de su relación con Dios, ha quedado muy dañado. Y yo creo que la ayuda no puede ser solo, vamos, lo queremos todos, por supuesto, no puede ser solo económica, jurídica ni psicológica, tiene que ser también espiritual. Pero esa misma ayuda hay que ofrecérsela al victimario. Porque esa es la la otra necesita, parte claro, que a lo mejor claro. no se hace tan pública, ¿no? Sí, sí. Y es donde la Iglesia, bueno, tiene que dar esa cara
de misericordia y caridad, aunque duela. Es alguien a quien hay que ayudar y a quien hay que redimir. Muchas veces es una enfermedad, o ha llegado a ser una enfermedad, pero antes empezó siendo una perversión moral y dejarse llevar por ella termina en una patología, y por eso cada persona es un mundo y hay que ofrecerle una ayuda global y profunda. Pero es más difícil. Claro. Y si enfrentamos a sacerdote y sacerdote, más difícil aún, ¿no? Depende de la voluntad del otro si se quiere dejar ayudar o no. Y lo mismo de las víctimas. Hay víctimas que están tan dolidas y se sienten tan deshechas que piensan que no tienen solución. Y hay que ayudarlas a que descubran que, claro, que tienen solución. Siempre hay un camino que hacer y Dios siempre va a actuar, a veces con paciencia, con tiempo, no inmediatamente, pero sí, que hay un camino para todos. Cuando hablamos de reparación integral, Lourdes, en muchas ocasiones fijamos el foco precisamente en lo económico, también en esa ayuda jurídica. Bueno, hay que hacer también una divulgación de lo que significa el concepto de reparación integral. Y me imagino que ahí en la oficina también estáis trabajando. Claro, por supuesto, la oficina está para asesorar. Es un plan, la oficina, al fin y al cabo, tiene un plan pastoral, un plan de escucha, un plan de acompañamiento. En ese acompañamiento, en esa escucha, esa víctima puede necesitar ayuda legal, puede necesitar ayuda psicológica, médica o espiritual, aparte de una reparación integral que, bueno, que es necesario estudiar en cada caso, pero estamos para eso, para el acompañamiento en todas las facetas que esa persona necesite. Informar, formar. Nos han llegado llamadas no de casos, sino llamadas de gente que, bueno, que tiene sus dudas. Bueno, pues también estamos para informar y para resolver. La primera comunicación siempre es por teléfono o por correo electrónico, y luego hay una comunicación, una cita personal. Normalmente sí, normalmente hay primero una llamada telefónica, un correo electrónico, y luego pues se les invita a tener una entrevista. En esa entrevista, pues bueno, recogemos los datos y hacemos un informe, y eso se eleva y se estudia. ¿El primer contacto personal es solo contigo o están Francisco o Félix? Debería ser, bueno, ellos si la persona lo necesita se les reclama, pero el primer contacto es con la oficina. Si necesitan el sacerdote, que lo ha habido, ya han estado otras veces, bien, otras veces no lo requieren. Por el daño que tengan, la figura del sacerdote a veces pueden tener un poco de rechazo y a veces no, entonces depende, pero sí, la figura un poco que recepciona soy yo. ¿Es duro? En principio, sí. Sí. Es complicado. Es complicado, sí, porque bueno, a veces te pueden venir pues muy dolidos o no, hay que temperar y demás, pero bueno, tampoco nos hemos encontrado todavía gran cosa en ese sentido. Francisco, ¿es complicado? Yo en eso sí, es verdad que la primera noticia siempre es complicada cuando la recibes, como le toca a Lourdes en algunas ocasiones, es fuerte. Pero sí que me he visto con lo que decía Félix antes. Es verdad que la reparación integral de cualquier persona que ha sufrido cualquier tipo de abuso de estos tipos y la persona que lo ha hecho pasa por un verdadero desierto. En la conferencia episcopal, uno de los encuentros que teníamos, sí que tuvimos algunas declaraciones y gente que ha pasado por ello y dice, sea la víctima, para llegar a sanar completamente todas esas heridas, tiene que pasar por un auténtico desierto espiritual, pero también hay que cuidar, dice, una conversión de esa persona que ha podido hacer el mal. Dice, y ahí sí que pasa un verdadero desierto de soledad, para decir, con un acompañamiento, claro, que siempre es externo, para decirle, oye, hay que cambiar reconociendo el mal que ha habido. Y reconocerlo es decir, reconocerlo íntegramente. Sí, pero eso es lo que decía yo antes con Félix, es la cara B, quizás es la cara menos vistosa, incluso menos comprendida por parte de la sociedad e incluso por parte de la víctima, ¿no? Ayudar a quien le ha provocado ese dolor. Ayudar a cambiar, ayudar a una conversión. No solamente dice, reconoce lo que has hecho mal. Claro, eso se ve a nivel judicial cuando dice, no le queda más alternativa que reconocer lo que ha habido. Y ahí muchas veces pues viene una sanción que implica privación de libertad como cárcel, claro. Pero también en cárcel hay que visitar al que está en cárcel, no
solo al enfermo, visitarlo y acompañarlo. A lo mejor hay una cárcel en la intimidad, una cárcel del corazón, que esa es más difícil de aliviar, ¿verdad? Sí. Esa cárcel invisible. Claro. Pero hay que entrar en esa cárcel para acompañar, para ayudar y para ayudar a que el propio victimario pueda entrar en la profundidad del mal que ha hecho y del mal que se ha hecho a sí mismo, porque no solo ha hecho un mal a una víctima, sino que él se ha destruido. Y para reconstruir, pues hay que llegar a la profundidad. Bueno, este es el trabajo que está haciendo la Oficina de Protección del Menor y de las Personas Vulnerables. Es muy importante esto de las personas vulnerables. Más o menos el concepto de menor lo tenemos claro, pero yo no sé si tenemos muy claro qué es una persona vulnerable. Lourdes, ¿qué es una persona vulnerable? Pues una persona que cognitivamente o físicamente no puede defenderse, no puede consentir, no puede, y está un poco atrapada en ese halo de ser inferior o de estar inferior o cognitivamente o físicamente. Y no tiene las herramientas como para valerse como un adulto, ¿no? Y poder decir no, o poder escapar de una situación o poder denunciar. Ya. Aunque sea mayor, por eso se equipara. Sí, aunque sea al mayor menor, de edad, claro. Independientemente de que tenga reconocida, por ejemplo, una discapacidad física, una discapacidad mental, hay personas que son, pues que tienen una personalidad más flojita, ¿no? Que son fácilmente manipulables, ¿no? Aunque luego su estudio nadie diga que es una persona discapacitada, ¿no? Eso es. Entraría también como persona vulnerable. Claro, sí, cualquier persona que no esté en condiciones o que tenga un nivel que esté por debajo de lo que es ser un adulto, o lo que implica ser un adulto. Hombre, de hecho se han dado casos de abusos en gente cuando están en momentos de depresión. La depresión es una enfermedad que puede venir en cualquier momento a tantas personas, y sí que, vamos, yo he tratado personas que han sufrido abusos en momentos que han pasado una depresión profunda y a otro que le han confiado. Precisamente vulnerables. Son muy vulnerables porque están necesitados de salir de esa situación por 1000 circunstancias también internas. Pero claro, han confiado en alguien y han abusado de ellos de una manera brutal, que les ha hecho mucho más daño, destrozado. Por cierto, ahora que lo dices, que han abusado de ellos de una forma brutal, estamos centrándolo en abusos sexuales, pero hay abusos de conciencia y hay abusos de poder que también se tratan en esta oficina. ¿Os llegan casos? A lo mejor menos, porque no es se más tiene complicado, ¿no? Es más complicado identificar, pero es verdad que en la formación está que la gente detecte que es un abuso de poder, que realmente es el que está por debajo del abuso sexual. Claro, todo abuso es el que sexual lo mueve. tiene un abuso de poder. Y los abusos de poder también son catastróficos, y sí, eso hay que formar, y tenemos que saber qué es un abuso de poder, y como decía él, en determinadas situaciones de nuestra vida esa vulnerabilidad nos hace atraparnos en esas redes. ¿Y un abuso de conciencia? También es más sutil, pero sí se pueden dar, y por eso pues, es la madurez personal del que tiene la misión de ayudar, es su propia madurez espiritual, afectiva, psicológica, la que permite no dejarse llevar sutilmente, incluso a veces inconscientemente, por la manipulación de la conciencia. Inconscientemente se puede dejar llevar la víctima, pero ¿y el victimario, el causante? A veces sí, yo creo que sí. Sí, en el caso del abuso de conciencia. Sí, del abuso de conciencia. O de poder incluso, pero no en el caso del abuso sexual. No, sí, siempre se es plenamente consciente. Sí. El abuso de conciencia depende mucho del respetar la libertad de la otra persona. Incluso una persona que hace de guía espiritual o de guía en cualquier tipo de persona, hay que respetar mucho la libertad de los demás y sus decisiones. Y ahí es donde vienen, cuando uno traspasa esas líneas invisibles de libertad, cuando vienen ciertos abusos, que se han notado, claro. Pero siempre conscientemente por parte del victimario. No siempre. En el abuso sexual sí. En el abuso sexual sí. El abuso de conciencia es más sutil, de hecho hay mucho abuso de conciencia de padres a hijos. Sí. Y no son como conscientes de que estamos vulnerando. Claro. Es la última parte y nos queda poco tiempo para que digáis que iba a ser mucho.
Sabía yo que no. Bueno, de hecho Lourdes, que tiene experiencia, sabía que los 50 minutos iban a pasar. Sí. Pero bueno, tenemos 10 minutos para hablar precisamente de las lecciones aprendidas para la Iglesia y para toda la sociedad. Yo creo que para el tema de la Iglesia ha quedado más o menos definido y está ahí. Para la Iglesia quizás también a lo mejor podríamos tocar el tema de que esto es algo que mueve a toda la Iglesia católica en todo el mundo y que es una realidad que está presente. O sea, que esto no va por zonas, por antropologías, sea del primer mundo, del tercer mundo, de Occidente, de un país socialmente católico, de un país con minoría católica. Yo creo que esto es un motor que mueve a la Iglesia y del que la Iglesia está concienciada en todo el mundo, ¿no, Francisco? Hombre, de hecho sí que puedo decir por conocimiento Sí. que gracias a el que entonces era cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, al final de los años 80 y principios de los años 90, él voluntariamente quiso hacer y tratar judicialmente, canónicamente, los primeros casos de abusos de Estados Unidos, que eran clamorosos, porque se trataban en algún colegio de niños ciegos, otro de niños sordomudos, que luego en un futuro, después del 2000, salieron a la luz, pero él voluntariamente quiso tratar esto y dice, eso no se podía dejar cambiando de lugar al sacerdote diciendo, bueno, pues que repare cambiando con alguna penitencia. No, no, no. Y él fue el que se empeñó en el 2001 en tener como el primer cambio al cardenal Lowe en Boston, cuando empezaron a salir todos los casos de... Y ahí es cuando se hizo el motu proprio Sacramentarum Sanctitatis Tutela, para decir, para tratar en toda la Iglesia estos casos de abusos sexuales. Y para la sociedad, ¿qué tiene que aprender la sociedad? ¿Qué reflexión tiene que hacer, Félix? Si me permites añadir algo sí. a lo que ha dicho Francisco, hay un libro que a mí me parece muy acertado, por lo menos en sustancia, del padre Amedeo Cencini, que publicó pues, hace unos cuantos años después de que la crisis ya se hiciera un poco crisis mundial, ¿no? Y el título es ¿Ha cambiado algo en la Iglesia a raíz de la crisis por los abusos? Y él defiende una tesis que a mí me parece muy interesante. Él dice que no se puede afrontar el tema de los abusos en la Iglesia, aunque porcentualmente, incluso en términos absolutos, estemos hablando de pocos casos, como si fuera algo que fuera responsabilidad solo de los que lo han cometido. Entonces él dice, los escándalos graves de unos pocos son el fruto, son el resultado, la consecuencia de la mediocridad de muchos. Y yo creo que tiene razón. Entonces no podríamos pensar en la Iglesia que ellos son los culpables, los que lo han hecho, y los demás estamos libres, ¿no? Y aquí, porque bueno, no hemos llegado a hacer lo que han hecho ellos, sino que creo que es una llamada a considerar la posible mediocridad de muchos. Ahí pues yo me tiento la ropa y me examino delante de Dios. Y luego en la sociedad... Hombre, se puede aplicar claro, la misma reflexión a toda la sociedad. Claro, sí, 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 sí. Pero el arreglo, por lo que comentábamos antes, pues es más difícil, porque es un aspecto de una manera de entender la vida. Y bueno, pues yo solamente recordaría la llamada de San Juan Pablo II a la nueva evangelización, porque pues de ahí es de donde va a venir todo lo demás. Mientras tanto, pues claro que tenemos que defender, incluso con argumentos antropológicos, psicológicos, pues la verdad de la sexualidad, de la antropología, de la verdadera visión del hombre, pero bueno, no se va a aceptar si no se acepta el conjunto, es decir, pues al Dios que ha hecho así al hombre y al hombre que ha sido hecho así por Dios. ¿Lo ves un camino paralelo, pero que nunca se van a cruzar? Pues no lo sé, no lo sé. Pero una persona, por ejemplo, una persona agnóstica o unas teorías psicológicas que parten del agnosticismo no pueden encontrar en esa verdad del hombre, independientemente de la creencia en Dios, ¿no? Algo pueden encontrar, sí. Es que si no el panorama que nos pinta Félix, entiéndeme. Lourdes, ¿la sociedad qué es lo que tiene que aprender? Bueno, en materia de niños, de abusos, tiene que aprender a respetar.
tiene que aprender a saber qué es lo que tiene delante, tiene que aprender a conocerse también a uno mismo y saber lo que tiene que hacer con su historia, con su vida, y trasladar un ejemplo, trasladar una integridad, trasladar un espejo donde ese niño se pueda ver reflejado, donde ese niño sea una persona íntegra, sea una persona estable, y tenemos que aprender a saber mucho de lo malo y mucho de lo bueno. Si sabemos lo malo, podemos atacarlo, podemos repararlo y saber lo que hay, en lo que estamos, en lo que pueda haber y bueno, pues luchar contra ello, porque lo que no conocemos no lo podemos solucionar. Entonces creo que como ejemplo y como trabajo tenemos que la lucha de dar a conocer, de saber en qué estamos, nuestros niños cómo se están creciendo, los adultos cómo estamos siendo como adultos. Y bueno, pues un poco en ese sentido, conocernos, conocer lo malo, conocer lo bueno y estudiarlo para poderlo trabajar y solucionar. Llamar a las cosas por su nombre, identificarlas en su concepto, llamarlas por su nombre y en la medida de cuando algo pues no está bien, decirlo y denunciarlo, independientemente de a quien le toque, ¿no, Francisco? Naturalmente. Porque en este sentido, lo hemos comentado antes, decía Feli, dice, yo es que tengo la opinión que la Iglesia ha sido utilizada como chivo expiatorio. Digo, hombre, yo creo que no es una opinión, es una percepción realista. Todos los estudios que se hacen sobre abusos, por quedarnos en España, dice que la inmensa mayoría, el porcentaje más alto se produce en el ámbito familiar y después en otros ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito del ocio y tiempo libre, en el ámbito deportivo y también en el ámbito de la Iglesia, que muchas veces está en esos ámbitos del educativo, del ocio y del tiempo libre, pero hay que denunciarlo, independientemente de que no nos guste a lo mejor cuando son de los nuestros, ¿no, Francisco? Naturalmente, hay que sanarlo. En eso la Iglesia es profética. En ir por delante en muchas cosas como esta comisión y con muchos tratamientos para evitar los abusos o para conseguir un ámbito seguro para los menores o personas vulnerables. Pero también, si no se denuncia, si no se dice lo que va mal, no se puede reconocer y no se puede mejorar, no se puede cambiar en nadie. O sea, que aunque sea como conocemos, ámbitos familiares son ámbitos de mucha confianza. Que es donde, amigos también, amigos de los padres, por ejemplo. Claro, donde existe esa proximidad emotiva que provoca pues ese acercamiento a un posible abuso. Y que es desgarrador y que es vergonzante y es vergonzoso, ¿no? Porque, claro, reconocer que tu padre, tu madre, el novio de tu madre, la novia de tu padre, es muy duro para todos. Ahí sí que son todos víctimas. Sí, eso lleva muchas veces al silencio. Y puede parecer paradójico, pero la víctima tiene una tendencia a culpabilizarse. Sí, bueno, eso también está entonces, psicológicamente. Sí. La revictimización. Entonces, ¿no? en los ámbitos familiares se tiende más a callar, a guardar silencio, y por el abuso y por las consecuencias, pues hay la gente que lo sufre pues lo pasa fatal. Bueno, mientras hablábamos hemos sobreimpresionado tanto el correo electrónico como el número de teléfono. Ahora lo estamos viendo otra vez. El correo electrónico, el número de teléfono. Ese primer contacto va a ser Lourdes. Sí. Si la persona requiere de la asistencia de un sacerdote o de un abogado, lo va a tener. Supuesto. Y todo se hace en un clima pues de discreción, porque totalmente. Es necesario, pero también de acompañamiento. Y iba a decir yo una cosa, ni vas a ser el primero ni vas a ser el último, desgraciadamente. Seguro. Desgraciadamente no, esto no se acaba, pero hay que procurar que cada vez sea menos, hay que procurarlo, sí. Por eso creo que los niños tienen un papel muy, muy importante de concienciación de lo que es. Ahora mismo creo yo que el foco debería estar en los menores, que ellos se sepan defender. Y una última pregunta, que ya estoy fuera de tiempo. Félix, Francisco, sois sacerdotes, sois miembros de esta comisión, pero luego sois sacerdotes, Francisco en Azucaica, párroco de Azucaica, lo tengo que decir,
Y Félix, bueno, está de formador en el seminario y tal. ¿Pueden tener también ese primer contacto con vosotros o preferís que se canalice vía oficina? Primer contacto, venga de donde venga, siempre es bienvenido. Vale. Siempre Sí. es bienvenido porque es necesario. Ujú. Aunque sea directamente, dice, ¿no? Hay personas que prefieren ir directamente al arzobispo, que vaya al arzobispo, pero siempre es necesario algún tipo de comunicación. Luego se derivará, lógicamente, para que la comisión lo trate, lo estudie con esa discreción y con esos diversos ámbitos, pero es necesario que lo digan. El primer contacto es importantísimo, con quien la persona se sienta con más confianza, con más facilidad, y luego a partir de ahí, lógicamente, se va a derivar a la oficina. Pero sí que es verdad que el cauce, la canalización tiene que ser siempre a partir de la oficina para que realmente esas denuncias, esos casos, si es que lo fueran, tengan un cuerpo, digamos, formal, legal. Así es. O sea, las cosas hay que, si se da el paso, hay que hacerlas bien. Claro. Hay que hacer. Ya que se ha hecho todo mal, si se da el paso, hay que hacerlo bien. Pues muchísimas gracias a los tres por venir a compartir con nosotros estos 4 años de la oficina, que se cumplirán el próximo 7 de abril. Es un tema duro, es un tema complicado, pero como a veces nos toca decir, hay que hablar de ello. Y como no se adelanta nada, era como decía Félix, desde el silencio. Muchísimas gracias y a todos ustedes, amigos, volvemos la semana que viene. Buenas noches.